Buenas tardes, es un honor para mí el presentar hoy a Kurt Donatiu Blinker Benítez, consultor empresarial con una maestría en negocios y estudios económicos por parte de la Universidad de Guadalajara. Ha desarrollado metodologías para la solución de problemas empresariales y la capacitación, trabajando en instituciones como el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento y el Observatorio Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. Como coordinador del área de emprendimiento en el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial y Social, lideró la convocatoria de 100 Proyectos Sin Miedo, proyecto enfocado en la aceleración de emprendimientos tecnológicos y tradicionales. Su experiencia docente incluye la impartición de clases en varias universidades, donde se especializa en análisis empresarial, planeación estratégica y reingeniería de procesos. A lo largo de su carrera, ha combinado su enfoque práctico con conocimientos metodológicos. Sea bienvenido usted, Kurt Donatiu Blinker Benítez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde, chicos. ¿Todo bien? ¿Les ha gustado de repente su congreso? Sí. ¿Cuántos aquí vienen por gusto? Eso pensé. Luego se nota su entusiasmo. Bueno, para hacer de repente el sentido de la sinopsis corta, actualmente trabajo en el Observatorio Tecnológico de Jalisco, aquí en las instalaciones de CUSEA, y particularmente yo me encargo del sector de alimentos, es decir, de repente todo lo que tiene que ver con transferencia de tecnología y todo lo que tiene que ver de repente con regulaciones, el hecho de entender el panorama como se mencionó, es algo de lo que yo suelo trabajar. Actualmente manejo varios clientes, uno de ellos es el Consejo Regulador del Tequila, es decir, estamos viendo de repente cómo va la tendencia hacia el sentido económico y tecnológico para fortalecer a las pymes y a todos los actores que tienen la cadena de valor en el sector tequilero. Pero eso ya es mucho hablar de mí, ya estuvo la hipnosis. Vamos a pasar a lo que nos compete, que es la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Next. Eso es todo. Muy bien. Ok. El sentido de la gestión y la transmisión del conocimiento ha cambiado bastante. Antes teníamos esta idea en la que de repente el alumno va, se sienta, escucha al maestro, aprende y con ese sentido opera. Ha cambiado ese sentido. Ahora lo importante también es conocer de repente que desaprender es un elemento vital. Por eso les pongo esta frase. ¿A qué hacemos referencia? Mucho del mundo que de repente se estuvo trabajando antes ya no es igual. Y entonces las buenas prácticas que en su momento se tenían ya no son tan efectivas. Y es por eso que van a encontrar muchos elementos debatibles en cómo usar la inteligencia artificial. Hay que recordar también que la inteligencia artificial es un apoyo a lo que estamos construyendo. Ya más adelante, cuando hagamos algunos ejercicios, hay algo que se llaman alucinaciones. La inteligencia artificial hasta este punto debe ser supervisada. No es algo que mágicamente va a estar resolviendo las cosas. No es algo que sin un contexto adecuado nos va a estar ayudando de manera favorable a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes conocen a su compa el ChatGPT. Y me pregunto aquí, y espero una respuesta sincera y concreta. Todos saben escribir, ¿cierto? Sí. ¿Seguros? ¿No me están mintiendo? Muy bien, todos sabemos escribir y todos sabemos hablar. Y mi pregunta aquí es, ¿saben argumentar? Y en un segundo elemento muy concreto, ¿también saben, en este sentido, redactar? Porque el sentido lógico de las palabras, de cierta manera, abona mucho a cómo el chat les va a contestar. Al igual que al momento de hablar, si la forma en la que yo hablo y los argumentos que yo doy no es favorable, no me voy a dar a entender. Entonces, hay una diferencia muy grande entre saber hablar y saber adecuadamente cómo hacer un proceso lógico de comunicación. Entonces, vuelvo a repetir, sabemos hablar, pero sabemos argumentar, y en segundo, sabemos escribir, pero sabemos redactar. ¿Sí saben de repente plantear muy bien lo que quieren a través de la escritura? ¿Sí saben plantear bien sus ideas a través del habla? Sí, ¿no? Ya se quedaron muy callados. ¿Todos son Universidad de Guadalajara? Sí. ¿Quién no es Universidad de Guadalajara? Ay, pero ustedes no cuentan, no son alumnos. ¿No es tema? De la vida.
de la vida. Para ser Universidad de Guadalajara me tiene un poco sorprendido. En fin, es muy importante que tomemos estas consideraciones porque estoy casi seguro que todos han usado el ChatGPT y posiblemente les haya dado respuestas que a lo mejor no son favorables a lo que están buscando, o a lo mejor les vale y lo copian y lo pegan directamente. Y aquí el destino de esa información es incierto. Si lo están utilizando para hacer una tarea, chance y pega y no pasa nada. Pero si de repente están trabajando con bases de datos o están creando un argumento para un panorama, ahí a lo mejor lo que ustedes están planteando tal vez no es lo más adecuado, lo más estratégico para la idea o el objetivo que tienen para ese proyecto. Y ahí sí las cosas cambian. De nuevo, la inteligencia artificial tiene que ser supervisada. Entonces, el boom del ChatGPT ya tiene algo de tiempo. La inteligencia artificial, de hecho, ya tiene algo de tiempo. Ustedes están muy jóvenes, pero antes existía algo que se llamaba el Akinator, que era un prototipo de inteligencia artificial y que con él de repente tú podías generar algunos arquetipos o generar algunos elementos particulares para que te diera un personaje, ya sea histórico o ficticio. Ahí es donde de repente podíamos ver las primeras células que existen de la inteligencia artificial. Ha evolucionado bastante, ya tenemos de repente chatbots, ya tenemos de repente el DALL-E, que de repente puede hacer imágenes del Papa acá ultra chidas. Y todo esto es muy divertido. Hay un elemento muy importante, la tecnología está avanzando muy rápido y a veces no nos damos cuenta de eso. Hace 5 años tal vez un disco de 2 teras era algo que se podía ver en el horizonte, pero no lo considerábamos. En 10 años, quién sabe qué haya. Entonces, la tecnología está avanzando a ritmos agigantados, más de lo que tal vez nosotros podamos estar manejando. Entonces, esta revolución que existe actualmente ya es una competencia para de repente cómo dominar ciertos lenguajes o cómo dominar ciertas tecnologías. Porque va a haber un punto en el que de repente, de hecho pasa ya en algunos sitios, ya lo importante es hacer preguntas estratégicas para que acompañados con la inteligencia artificial podamos resolverlas. Ya de repente el sentido del pensar estratégico es tan crítico que no es tanto la forma en cómo se va a estar desarrollando. Para eso ya existen herramientas. Excel les va a ayudar bastante. Power BI, que es otra de las conferencias que se están llevando actualmente, les va a ayudar bastante. La pregunta correcta aquí es, ¿yo sé interpretar ese 1.7 que me está dando? Esas son las preguntas correctas. Si yo no sé hacer eso, no estoy del otro lado. Porque de nuevo, ya de repente los parámetros que tienen que ver con codificación, con programación, pasaron a otro rumbo. Ahora lo importante es la interpretación de la data que se me está dando. ¿Yo le puedo dar un buen cauce? Y es ahí donde de repente los elementos técnicos para los que se están formando son importantes. Todos a lo mejor saben hacer un FODA, pero ¿sabemos hacerlo de manera estratégica? ¿Sabemos qué herramientas sirven para validar ese FODA? Entonces, de nuevo, todos podemos usar la inteligencia artificial, pero no todos le vamos a dar el panorama adecuado para lo más importante. Estamos hablando ahorita en cuestión de inteligencia artificial y los negocios. ¿Cuál es el punto fundamental para el empresario al momento de tener herramientas? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Saber utilizarlas. Como empresario a lo mejor tú tienes algún delegado y tal vez sabrás utilizar Excel, pero no es tu jale. ¿Cuál es el jale del empresario? No, para eso tienes un auditor, un supervisor. ¿Mande? Más fuerte. Generar rendimientos. Tus vendedores, pero ciertamente el CEO es el principal vendedor del producto de la empresa, es la imagen pública, más o menos. Tibio, ¿qué más? Tibio, la principal actividad que tiene el empresario. ¿Nadie? Allá hay una mano levantada. ¿Mande? ¿Más alto? Están muy tibios. A huevo. Esa es la principal. ¿Por qué? Porque pues, él es el estratega en la organización. La alta dirección se encarga de generar las estrategias y esas estrategias, los que están en administración ya lo vieron, vienen partiendo de elementos fundamentales, la misión, la visión y los valores, que son a dónde voy a ir y por qué voy a llegar allá. ¿Cuáles son los propósitos de la cultura que yo estoy construyendo? Ese es el principio de mi empresa. Entonces, si yo de repente no tengo rumbo, pues a donde yo quiera ir, da lo mismo. Entonces, bajo esa premisa, el empresario siempre tiene
una de las actividades más difíciles del ser humano y a la vez una de las más hermosas. Tiene que pensar. Y tiene que pensar de manera estratégica, porque lo que él decida va a tener repercusiones muy fuertes. Y como empresarios, hay una situación muy complicada, que es que lo que se decide no siempre tiene un efecto positivo, aunque se decida en el mejor de los elementos para volverlo óptimo. Ejemplos concretos. Yo trabajo en el ITESO, en los proyectos de aplicación profesional, y ahí atiendo de repente a algunas empresas. Casos muy concretos. Tengo una plantilla de 100 personas y yo de repente necesito despedir a la mitad para que la empresa sobreviva. ¿Lo hago o no lo hago? Hay de decisiones a decisiones. Hoy ustedes se vistieron, es una decisión. Hoy decidieron qué desayunar, si es que desayunaron, ¿verdad? Eso es una decisión. Esta también es otra decisión. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hacer lo que sea mejor para la empresa. Aunque corramos a 50 personas y ahí entre ellos vaya su familia. Hay decisiones que son complejas, no solo por la cuestión económica, sino por la cuestión impactante que se genera atrás de ellas. Tal vez ustedes no lo vieron, o sí, quien tenga empresa lo vio, pero de repente amortizar ciertos elementos que tienen que ver con la inflación o amortizar de repente ciertos precios para que el mercado se mantenga de cierta manera estable, eso a lo mejor no les tocó a ustedes, pero el empresario de repente tuvo que retener ese costo y no generar ganancias para él, para mantenerlo de cierta manera estable. De repente se tiene mucho el estigma de que el empresario es esa persona que llega y tú haces esto, 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 y ya nada más vengo y recibo mi feria. No es así. El empresario es una de las figuras más complejas que existe, principalmente en nuestro país. 98% de nuestras empresas ni siquiera llegan al sentido de las pymes. Hay un sentido más pequeño. ¿Cuál es? Correcto. ¿Qué pasó, morros de UDG? Me sorprende, como mi alma mater, me están dejando en un punto muy decepcionante. Es la microempresa, y en la microempresa, y de seguro si conoces a un empresario se los va a decir, no hay tiempo para pensar, solo hay tiempo para una cosa. ¿Para qué? Para operar. Y en el agujero negro, en el torbellino que es la operación, yo no tengo tiempo de hacer pensamiento estratégico. ¿Qué va a pasar si yo de repente no hago pensamiento estratégico? ¿Cuáles objetivos? Ni siquiera me los planteé. Sí, ciertamente. Pues si yo no sé a dónde voy, no importa lo que suceda. Y entonces de repente tenemos a estos empresarios que son oportunistas y son oportunistas por necesidad. Y de repente nos perdemos en el mundo. ¿Cuál es el mundo de los empresarios? El mercado. Nos perdemos en él. Y cualquier cliente que caiga, independientemente de las condiciones que tenga, es bueno. Y cualquier obstáculo que salga, lo tengo que resolver en el momento. Pero de repente no tengo elementos profilácticos. ¿Qué es una profilaxis? Qué tibios están, muchachos. Por no decir verdes, no se crean. Profiláctico, antes de que pase. Algo que es proactivo y algo que es reactivo. ¿Cuál es la diferencia? Next. No, ¿qué pasó? ¿Qué? Profiláctico, reactivo y proactivo. ¿Cuál es la diferencia? Déjame esto. Sí. Proactivo, antes de que suceda. Reactivo, cuando ya pasó. Y en algún momento, si ustedes se van a especializar en el sentido de la consultoría, en la consultoría empresarial, les va a tocar mucho de repente, al igual que pasa con los médicos, con los veterinarios, de que va a llegarles un cliente, va a llevarles un perrito y les va a decir, cúralo. ¿Qué pasó? No sé, tiene 4 días enfermo. Y a veces, y es parte del jale, tienes que dar los santos óleos. Y eso vieran que duele. ¿Qué son los santos óleos? ¿Cómo? ¿Cuáles son las malas noticias de los santos óleos? ¿Nadie sabe qué son los santos óleos?
Chayito, bye bye, no se puede hacer nada. Mucho también pasa eso en el mundo de los negocios. Ya no puedo perrar. Pues estás en bancarrota. Y de repente no es solo el detalle de la bancarrota, sino toda la deuda que está atrás de lo que se consumió, de los créditos que se sacaron. Entonces, mucho de eso va a pasar y es porque no hay un pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque el empresario no tuvo tiempo de pensar. Vieran que les va a pasar si de repente conocen a algún empresario, por muy chiquito que sea, no hay tiempo para pensar. Solo hay tiempo para trabajar, como dice la canción, solo sabe trabajar. Solo tienen tiempo para eso. Entonces, muchas de estas herramientas que estamos actualmente utilizando, vieran cómo les salva la vida de repente a los empresarios, porque de repente Copilot, ChatGPT y otras de las herramientas que funcionan de inteligencia artificial les ayudan mucho a de repente por lo menos sentarse y tener este proceso reflexivo y hasta catártico de hacia dónde va su negocio. Ahora bien, necesito que definamos inteligencia artificial. Hay un QR ahí. Saquen sus celulares, que sé que para eso son bien buenos, y se metan a esa nube y describan ustedes qué es inteligencia artificial. ¿Estamos? Bambi, rápido que nos corren a las 5 y ya llevamos media hora. Ah, huevo, esta agüita es para mí, supongo que sí. No tiene mi nombre, pero bueno. ¿Tiene algo para que se duerma? Mejor me lo hubiera tomado al rato entonces. ¡Ya quedó! ¡Un minuto! Ah, está chido tu tatuaje. ¿Qué significa? ¿Cuál de todo? ¿Este? Como que cuál, pues el único que puedo ver. Ajá. Me lo hizo por de la banda de Queen. Ah, huevo. ¿Cuál es tu rola favorita de Queen? Después del placer, después del dolor viene el placer. Así es muy buena. A mí me gusta que se llama These Are the Days of Our Lives. Ah, está muy buena. ¡Ya quedó! Voy a dar un minuto más porque necesitamos movernos rápido. Sí, tengo que hacer este jale. Ahora vamos a hacer algo de magia. Supongo que se sigue viendo ahí. Y vamos a entrar aquí. No, de hecho se ve lo que está haciendo. Qué bueno. Y qué bueno que no tengo abierto mi ese. Aquí vamos a ver los resultados de esta onda. Ay, qué bonita está tu pulsera. Ah, gracias, qué amable eres. Ay, no la puedo hacer grande. No, ¿verdad? No se ve como para ser grande. No. Como chingados, no. ¿Ves? Me querías transear. Bueno, pues yo esa página no le sigo. ¿No sabes usar Menti? No. Se está tardando mucho en cargarla. Voy a poner directo de aquí. Ok, ahí se están poniendo sus respuestas en vivo. O sea, sabemos qué aplicación está la inteligencia artificial, pero no sabemos definirlas. Eso es grave. ¿Saben cómo se llama eso? Precisión conceptual. Y es una falta grave y preocupante que no sepan catalogar qué es inteligencia artificial y qué no. Porque no todo con lo que estamos de repente trabajando es inteligencia artificial. ¿Power BI es inteligencia artificial? ¿Por qué no? Les hice una pregunta, estoy esperando una respuesta como cortesía. ¿Power BI es inteligencia artificial? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te iba a analizar la base de datos de
¿Excel es inteligencia artificial? Tiene el mismo principio que Power BI. ¿Por qué Power BI es inteligencia artificial? Que yo lo pueda configurar, lo pueda tunear y que le pueda meter fórmulas, de repente no lo hace una inteligencia artificial. ¿Tinder es inteligencia artificial? Tinder. ¿Sí o no? Tinder es una aplicación que tiene un algoritmo que va a representar los elementos de mis preferencias, igual que Instagram y que Facebook. ¿Son inteligencias artificiales? ¿Qué es una inteligencia artificial? Tiene que ver con que es un algoritmo, ciertamente, pero no es todo, ¿no? No, pero tiene. ¿Es superado o sea, por una serie de datos que ya tiene recopilados? Voy a ir más adelante para allá, espérame, saltamontes. Okay. Next. No, pero pásate a la presentación. Acá está. Ok, entonces, creo que lo primero y lo más trascendental es definir primero qué es inteligencia artificial, ¿no? Santa Madre de Dios, tampoco sabemos usar Canva. Ya me preocupé. De acuerdo, entonces. No, Canva, este no es un taller de Canva. No, esta no es. Tiene que haber una que diga que es IA. No lo tengo, qué raro. Bueno, me la aviento así. Voy a pasar esto. Entonces, los elementos de la inteligencia artificial son los siguientes. La inteligencia artificial se compone de dos elementos. Tiene que ser la tecnología que respalda una base, que en este caso puede ser una app, puede ser de repente una plataforma, y los algoritmos o la programación que está detrás de ella para que pueda ser un proceso formativo y no solo formativo en gestión, sino creativo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes, por ejemplo, usan Dalí, ¿quién sabe qué es Dalí? ¿Qué es Dalí? Es una inteligencia artificial que te hace imágenes. La diferencia de repente, gracias, entre una plataforma y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial sí tiene las propiedades para crear algo. Entonces, si yo de repente le pido que genere algo, en su programación tiene las facultades para tener este raciocinio en donde puede hacer o construir algún prototipo. Esa es la gran diferencia. Tinder no tiene esa facultad. Tinder lo que te hace es darte sugerencias, pero de repente no te va a crear un perfil ad hoc. ¿Por qué? Porque eso no lo sabe hacer. Lo que sabe hacer es interpretar tus preferencias. Pero si de repente tú le dijeras, quiero una sugerencia muy particular y estratégica de lo que estoy buscando, no tiene esa facultad. Entonces, la inteligencia artificial tiene este componente mágico que es el sentido de la creación. Los elementos que no están relacionados directamente a la inteligencia artificial, como son la ciencia de datos, como son la programación, tienen este trasfondo en donde podemos considerar que son inteligentes, pero son programados por un ser humano. La inteligencia artificial es supervisada por un ser humano, pero de repente tiene esta facultad en donde no tiene una autoconciencia, porque eso tal vez pudiera ser interesante y peligroso. No tiene un proceso de autoconciencia, pero tiene un proceso de gestión y de autoaprendizaje. Y eso es lo que ya realmente lo lleva a que nos pueda ayudar como un aliado estratégico de lo que estamos considerando. Pero para eso necesita un contexto, como lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente. No, quéjale. Esto es importante. Ahorita se está hablando mucho de las industrias y estamos en la industria 4.0, pero mucha gente se pregunta, pues, ¿qué es la industria 4.0? Les recuerdo, para los que son ingenieros, pues a lo mejor ya lo saben, pero para ustedes como administradores, a lo mejor este contexto todavía no está aterrizado. Les recuerdo que en el proceso empresarial existen 4 fases. Primero existe el proceso artesanal, yo lo hago con mis manos y todos los procesos son artesanales. Artesanales vienen en el referente de que se hace con las manos, es manual. Luego de eso tenemos la parte de mecanizado, lo sigo haciendo con mis manos, pero tengo herramientas. Estas herramientas obviamente hacen más efectivo mi trabajo, lo optimizan, ya sea en tiempo, en recursos, en delegar actividades, y luego de esto vienen los procesos automatizados. Hay una máquina que fue programada que de repente lo que yo hago puede
hacer mi misma actividad, pero más rápido o más eficiente. ¿Por qué? Porque no va a tener el fallo humano. Yo me puedo cansar, puedo tener ceguera de taller, puedo estar de repente haciendo 1000 actividades a la vez. Entonces yo puedo tener un fallo humano. La máquina como tal, salvo que haya alguna situación de programación o se descalibre o X, Y, Z, como pasa en la industria manufacturera, en teoría debería estar haciendo ese trabajo. Y está la industria 4.0, la que tiene que ver con lo digital, con los elementos que ustedes ya conocen. Las nubes, los procesos que tienen que ver con, por ejemplo, la creación de grupos estratégicos e inteligentes, como en Microsoft Teams. ¿Alguien usa Teams? Teams tiene esa facilidad de que hasta de repente puedes crear mini nubes dentro de un grupo que hiciste, y también tiene esta parte de la réplica y de las minutas. Son elementos que se están trabajando y que actualmente entran dentro del elemento de la industria 4.0. Ya de repente lo de la 5.0 y todo esto no creo que sea ahorita estratégico verlo, pero mucho es hacia el desarrollo y el pensamiento autogestivo. De hecho, su educación en este sentido, si bien es cierto, todavía tienen clases en donde el maestro imparte cátedra, es mucho de que ustedes investiguen y reanalicen mucho de lo que se ha trabajado. Hay muchas cosas que tal vez se dan por de facto, por ejemplo, la economía clásica. Hace mucho tiempo que la economía clásica se desmintió y crearon otro tipo de procesos. La economía que tiene que ver de repente con el repartir los recursos, puntos contra, puntos a favor. Pero mucho es que ustedes reaprendan y tengan esa vivencia y esa experiencia de la gestión del conocimiento, porque estratégicamente cada uno de ustedes va a ir hacia algún punto en su vida. Trabajen o no trabajen en lo que están estudiando, y el pensamiento crítico es fundamental. Por eso se supone que tienen que repensar y reaprender, porque mucho que a lo mejor ahorita vemos como inteligencia artificial va a ser obsoleto. Como les dije, la tecnología está evolucionando muy rápido. Hace 10 años a lo mejor de repente consideramos que todavía utilizábamos el CD-ROM, y antes del CD-ROM estaba el disquete, y en muy poco tiempo ahora tenemos discos duros y hasta la nube que tienen muchísima más capacidad, y no pasó tanto tiempo para que evolucionaran. Entonces, esa va a ser realmente su competencia. El reto es aprender rápidamente lo que está en la frontera, en el horizonte tecnológico, porque si no, no van a tener las competencias necesarias para el mercado. Y es un punto no alarmante, pero que sería importante que consideren. Por ejemplo, hay mucha gente que tal vez está en su generación que dicen, es que yo voy a estudiar ciberseguridad porque es el futuro. La ciberseguridad ya está desde hace 30 años. Que tengan ahorita elementos más novedosos o llamativos, o que de repente sea un poco más fácil comprenderlo, no hace que no sea un mercado competitivo. Yo voy a estudiar ciencia de datos, ya se hacía desde antes. Que ahora haya herramientas que permitan más sencillo esta interpretación, es otro boleto. Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol, no lo olviden, porque el mundo se está moviendo mucho, es constante el cambio. Y si se dedican solamente a lo que están viendo en aulas, que bueno, es formativo, me da mucho gusto que desarrollen el pensamiento crítico, pero no es suficiente, y particularmente para lo que se quieran especializar, va a ser necesario que hereden otras habilidades. La inteligencia artificial sí funciona mucho en estos sentidos, pero hay que aprender a configurarla bien. Next. 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 Porque quiero que hagamos ejercicio. Next. Como entraron tarde, me voy a saltar muchas slides. Next. Otra. Aquí está lo que es leía. Dale la siguiente. Ok, va. Otro Menti, otro QR. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial conocen? Y ahora espero que no me pongan números y nomás anden escribiendo por escribir. Ya se inscribieron en esta sesión. Tómensela seria, por favor. Así como yo vengo, espero la misma cortesía de ustedes. A gustito, directo. Hay que aprovechar. ¿Ya leímos el QR? Eso es todo, qué espíritu, sí. Me genera preocupación que su amigo de toda la carrera ni siquiera sepan cómo se llama. ¿ChatGPT va junto, va pegado o no? Sí. Pues yo veo ahí dos conceptos distintos.
Luego, ¿por qué sus profes dicen que ni siquiera se acuerdan de cómo se llaman? Está cañón. Por eso no doy clases aquí. Oigo mucho ruido. Gracias, qué amables. Veo que en la presentación hay un elemento en particular que me está llamando la atención y se llama gamma. ¿Quién puso gamma? Que no les dé miedo. ¿Nadie? ¿No se acuerdan ni de lo que escribieron? Bueno, quien puso que gamma era una inteligencia artificial. ¿Tú pusiste que era gamma? ¿Qué es gamma? Efectivamente. ¿Sabes cómo combinarla? Es el combo mágico de repente para cuando tienes que apagar un bomberazo. Agarras el ChatGPT y agarras gamma. No sé si me dé tiempo de enseñarles gamma porque pues entramos tarde, pero les voy a poner un ejemplo. ¡Silencio! Esta es gamma. Es una inteligencia artificial. Y ahí les va cómo funciona. Obviamente, yo tengo el Gamma Pro porque a mí me sirve mucho. Ustedes, algo que quieran andar pagando 700 varos al mes, supongo que no lo van a utilizar. Ahí va cómo funciona. ¿Eso cuesta? Más o menos. ¿No hay gratis? Sí. Hazme un paro en México. Aquí. Okay, 8. Te voy a dar instrucciones y las sigues, ¿va? Okay. Ahí va, así funciona Gamma. Gamma es una inteligencia artificial que construye presentaciones y funciona así. Le vamos a dar un tópico muy preciso, que es un prompt, que es lo último que vamos a ver ahorita, y ese prompt va a proyectar lo que considera que es adecuado para la presentación. Entonces, primero, regla general, la inteligencia artificial no es adivina. Necesitamos darle un contexto. Entonces, necesitamos un tema. Y ese tema es el que va a estar proyectando en la presentación. Entonces le vamos a poner, pensemos en un tema. Ponle las 10 comidas. Las 10 comidas más costosas del mundo. Ojo, paso de la muerte y que estoy casi seguro que les pasa si usa ChatGPT. Hay que tener cuidado con las palabras abstractas. Bueno es una palabra abstracta. ¿Por qué? Porque puede ser bueno para alguien. Correcto. Es un juicio de valor. Excelente. Calidad es una palabra abstracta. ¿Por qué? Porque es de la persona. La calidad que yo considero suprema es la de San Juan de Dios y de ahí para abajo. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con las palabras abstractas y eso pasa mucho con el chat. Si ustedes le dicen, quiero que construyas un texto bien bueno, para empezar ahí dices bien y dices bueno. ¿Qué es bien y qué es bueno? Si no utilizan las palabras correctas, están dejando mucho que la inteligencia artificial lo haga sobre su interpretación y eso los va a meter en un embrollo. Oigo mucho ruido. Los va a meter en un embrollo. ¿Por qué? Porque al dejarlo en la suposición, vamos a tener este tipo de situaciones. Y entonces, el trabajo que estén desarrollando no va a ser adecuado. ¿Estamos? ¿Ya tenemos? Dale continuar. Generar, arriba. Obviamente yo le dije que tuviera las 10 comidas más costosas del mundo. No le dije que me pusiera precios como tal, no le di un montón de cosas, le aventé un desarrollo y una proyección general. Pero de repente Gamma lo que va a hacer es va a agarrar toda esa información y todo lo que encuentra en el internet y va a construir una presentación. Si hubiéramos tenido más tiempo estaría muy chido que les enseñara a generar prompts. Pero bueno, lo que va a hacer es agarrar un contexto y va a ser el descriptivo de ese tema que yo le dije. Entonces, si yo soy una persona muy creativa y de repente le digo,
en un contexto muy particular. Quiero todas las partes de un automóvil que compongan un motor de un Volkswagen del 86 y lo quiero en un escrito a redacción en tercera persona, me va a dar otro resultado, porque le estoy dando indicaciones claras y contundentes de cómo trabajarlo. Por eso es importante tener un prompt. El prompt, ¿alguien sabe qué es un prompt? Es como una especie de indicación o es una especie de instructivo, ciertamente. Entonces, si yo le doy un contexto y un indicativo muy concreto a mi inteligencia artificial, va a ser un mejor trabajo. No es lo mismo que yo llegue y le diga, hazme un resumen de la Segunda Guerra Mundial, a que yo le diga, asume la postura de un historiador especializado en la Segunda Guerra Mundial en el año de 1930, en donde la Alemania nazi apenas estaba desarrollando. Necesito que lo hagas en una justificación a 10 hojas con tales argumentos y necesito que me lo referencies. Son cosas muy distintas. La inteligencia artificial no es adivina. Y mucho que veo de repente con los trabajos de licenciatura es que ustedes creen que es magia. Yo lo voy a poner y mágicamente me lo va a dar. Les va a dar un resultado. De nuevo, ¿saben redactar? ¿Sí saben de repente preguntarle exactamente qué quieren? ¿O simplemente estamos jugando a escribir? Y ya con lo que salga yo medio lo modifico o así lo mando. Está bien sencillo utilizar ChatGPT, pero realmente en modo pro, y no estoy refiriéndome a pagarlo, da resultados muy distintos. Por eso los prompts son muy importantes. ¿Estamos? Gamma hace esto. De repente en un bomberazo lo podemos utilizar con las bases concretas, con el desarrollo completo. Dale para abajo. Y nos va a aventar un contexto. Y en este contexto nosotros tenemos que decidir, ¿esta información que me dio suena lógica? ¿Es trascendente? Por ejemplo, no le dije que me la referenciara. Si yo le hubiera hecho que la referenciara, al final hubiera tenido que poner una serie de ligas en donde yo de repente pudiera estar viendo de dónde viene esa información, cuál es la justificación. Y esa información, al no darle ese prompt, puede venir de Wikipedia. Y yo estoy asumiendo que es información correcta. Así de peligroso de repente es estar utilizando la inteligencia artificial si no sé cómo funciona. Van a decir, no manches, pues es una presentación para un trabajo. Ya los quiero ver utilizando una base de datos en donde los datos realmente sí tienen un impacto y andan jugando a meterle al ChatGPT una base de 1 millón de observaciones. No, 1 millón es mucho. Y una vez le metí el de NUE, más o menos. Y sí les afecte los resultados. Ojo, está chido que utilicen la inteligencia artificial. Y esta no era una sesión de sermonera para que pudieran aprender a configurar los prompts. Pero ojo, si vamos a utilizarla, redacten bien. Sean muy responsables de lo que le están diciendo. Porque ya no se trata nada más de llegar y hacer la tarea. La tienen que justificar y argumentar. Lo que está ahí lo tienen que aprender y luego lo tienen que reaprender. Porque mucho de lo que está trabajado de repente en este sentido generativo no necesariamente es trascendental. Y ustedes lo están dando de facto que sí lo es. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? Tengan mucho cuidado con cómo redactan y tengan mucho cuidado con cómo comunican las ideas, porque en donde de repente su profesor o la misma vida en una consecuencia de no haber utilizado correctamente la inteligencia artificial, les puede jugar caro. Es muy buena, pero no es mágica, necesita instrucciones y necesita ser supervisada. ¿Estamos? Rápidamente, 2 preguntas para ya irnos. Me quedan 2 minutos, ¿no? Ánimo. Ánimo. Más alto, no escucho hasta acá. ¿Quieres que le ponga tu presentación? Sí. Yo particularmente recomiendo el ChatGPT y recomiendo mucho utilizar Gamma como estudiante. Ahora, lo que recomiendo más es, si te vas a estar especializando en elementos académicos, Copilot, si te das una referencia y una trazabilidad más adecuada de la información. Está más enfocada en un sentido académico. ChatGPT, digamos que es el gallo de pelea, es el todoterreno. Y de repente, por ejemplo, está esta donde hacen videos que no es TikTok, nada más que se me olvidó el nombre. CapCut, esa por ejemplo, el algoritmo en cuanto a la inteligencia artificial es muy buena para la creación de videos cortos. De hecho, hasta te puede generar infografías. Yo me iría con esas 3 hasta que realmente ya tuviera un modelo más trabajado. Por ejemplo, Statista tiene... ¿Quién sabe qué es Statista? ¿Qué es Statista, José? Bueno, sí, o sea,
Sí, es una base de datos gigantesca donde hay un montón de estadística y esa de repente te puede ayudar mucho en el sentido generativo. Yo realmente en un perfil de estudiante lo que recomendaría es una inteligencia artificial que resuma con elementos claros y que me permita proyectar objetivos concretos a manera de bullets, para que eso yo lo pueda estudiar y obviamente que me sepa fundamentar de dónde vienen. Yo con eso me quedaría como estudiante. Ya si por ejemplo voy a ser matemático o voy a estar haciendo econometría o voy a estar estudiando algún elemento muy particular, por ejemplo vi que alguien puso Wolfram Alpha, su inteligencia artificial está chida, entonces depende ya mucho del sentido de tu especialización, ¿va? Bambas, una última y nos vamos. ¿Nadie? Ok, entonces lo que les voy a dejar es cómo construir un prompt, nada más para que lo vean. Otra. Y de esa manera, así que esta está bien, gracias. Esa manera es la más contundente de repente de cómo configurar de una manera más estratégica su chat GPT, que ya vi que es su amigo para toda la vida. ¡Ojo! No es por hacer promoción y no es que me paguen, pero la versión de ChatGPT Pro sí es muchísimo mejor que la versión gratuita, Sí te trabaja muchísimas más cosas y aparte tienes acceso al GPT Store, que son ChatGPTs especializados para el uso particular de varios elementos. Yo, por ejemplo, uso mucho el de analítica por mi trabajo y el de economía, pero hay un montón, hay matemáticos, hay físicos, hay un montón de cosas. No lo desaprovechen. Y en segundo lugar, aquí como dijo el doctor, equivóquense, pero aprendan mucho de lo que se están equivocando y comprendan el por qué se están equivocando, ¿va? ¿Va, Mini? ¿Listo? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vamos a la última. Bueno, para finalizar, se le va a hacer la entrega de la constancia al maestro Kurt Brinker por su participación en este taller. Muchísimas gracias. Uy, un papelito, qué hermoso.